Operación Enjambre. Fuerzas federales y del Estado de México detuvieron a bandos policíacos y una alcaldesa por presuntos vínculos con el crimen organizado. Los señalan de trabajar para la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación. Cae El Cholo. Alejandro Benítez, presunto operador del grupo Guerreros Unidos, fue detenido por segunda vez. Fuerzas federales le siguieron la pista hasta Tlatlaya, en el Estado de México. Se le involucra con el ataque al autobús del equipo de fútbol Los Avispones en la noche de Iguala. Se sintió traicionado. El magistrado del Poder Judicial de Nayarit, Rodrigo Benítez, acusó al gobernador Miguel Navarro y al fiscal Petronilo Díaz de realizar una operación mordaza en su contra. Después de que el Congreso le quitó la inmunidad procesal, salió a defenderse y negó los delitos que se le imputan. Engaño a la vista. La exposición de las ilusiones en el Palacio de Medicina pone de cabeza a sus visitantes. Sus salas son un reto visual con el que buscan explicar el porqué de las cosas. Buenas noches, mi nombre es Paola Barquet y a nombre de mi compañero Alejandro Domínguez le doy la bienvenida a este espacio de las 10 de la noche. Vamos con lo más importante de este viernes. Arrancamos con temas de seguridad porque hoy, desde primera hora del día, se empezaba a llevar a cabo un mega operativo conocido como Operación Enjambre y sin precedentes. En ella actuaron fuerzas federales y estatales quienes detuvieron a por lo menos 6 funcionarios de seguridad y una alcaldesa del Estado de México. Milenio pudo confirmar que los detenidos están relacionados con grupos criminales como el cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito y la familia michoacana, entre algunos otros. Ángel Hernández, como siempre, tú nos tienes los detalles. 7 autoridades de seguridad del Estado de México fueron arrestadas como parte del operativo Enjambre, un esfuerzo federal contra el crimen organizado en esa entidad. Un funcionario más se suicidó antes de ser detenido. La información fue confirmada a las 3 de la tarde por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el que es su primer operativo de gran envergadura para depurar autoridades con vínculos criminales. Según revelaron a Milenio fuentes federales, los indiciados tienen vínculos con cárteles como el Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, la Unión Tepito, la Antiunión y el Nuevo Imperio. Los detenidos son Heraclio Campuzano Flores, director de Seguridad Pública y Tránsito de Tejupilco, un municipio con fuerte presencia de grupos criminales. Rodolfo Chávez Torres, director operativo de Seguridad Pública de Ixtapaluca, así como el jefe de región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca, Roberto Malpica Santos. Omar Leiva Montalvo, subdirector de Seguridad Ciudadana en Naucalpan, María Elena Martínez, alcaldesa de Amanalco, y su director de Seguridad Pública, Manuel Alejandro Rangel, el presidente honorario del DIF de Tonatico, Eleri Figueroa Macedo. Todos fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca en medio de un fuerte dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Isidro Cortés, quien era director de Seguridad Ciudadana de Texcaltitlán, se quitó la vida de un disparo cuando se encontraba rodeado por los uniformados. Derecho a ser presentado ante el Ministerio Público, ante el juez o ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. ¿Entendió esos derechos, señor? Sí. Señor, veo que tiene un arma de fuego, por favor, si lo pueden desarmar. La llamada Operación Enjambre comenzó a las 8 de la mañana con corporaciones de los 3 niveles de gobierno. En total se obtuvieron 14 órdenes de aprehensión contra los alcaldes de Amanalco, Santo Tomás y Tonatico, y directores, subdirectores y jefes de región en Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Amanalco, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán. Hasta la tarde de este viernes, 6 de ellas no habían sido ejecutadas. Con información de Mario Rodríguez y Gaspar Vela para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Gracias, Ángel. Ahora, fuerzas federales le siguieron la pista hasta Tlatlaya, Estado de México, a un operador del cártel Guerreros Unidos identificado como Alejandro El Cholo Palacios, que está implicado en la noche de Iguala por aquel ataque al equipo de fútbol Los Avispones, aunque la Fiscalía de Guerrero le seguía la pista desde antes. Mario García nos cuenta. Este es Alejandro Benítez, alias El Cholo Palacios.
Era jefe de plaza del grupo delictivo Guerreros Unidos en municipios como Huitzuco y Taxco, donde cometía secuestros, extorsiones y la desaparición de 8 personas en Cocula. En un operativo coordinado por fuerzas federales, le siguieron la pista hasta el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y lo arrestaron cuando estaba por escapar hacia Estados Unidos con su familia. Lo acusan de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, pero también fue parte del caso Iguala en 2014. Su participación quedó evidenciada en los llamados chats de Chicago. En esos textos intervenidos por la DEA, la cúpula de Guerreros Unidos pedía avisarle al Cholo mantener cerrado el paso en el retén que instalaron en el cruce de Santa Teresa, en Iguala, mientras perseguían a los normalistas entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Fue en ese punto donde ocurrió el ataque contra el autobús donde viajaba el equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo. De acuerdo con Gildardo López Astudillo, el Gil, uno de los jefes de esa organización, el Cholo fue el responsable, pero su actividad criminal había sido expuesta desde antes de la noche de Iguala. En abril de ese año, la Fiscalía General de Guerrero obtuvo la declaración de un hombre detenido por secuestro identificado como Ernesto Pineda. Él señaló a los hermanos Benítez Palacio como líderes de una célula criminal denominada Los Peques al servicio de Guerreros Unidos. Habló de que cometían secuestros y extorsiones en municipios de Guerrero. Esta es la segunda vez que las autoridades federales lo detienen, pues en junio de 2015 también estuvo preso, pero se desconoce cómo exactamente obtuvo su liberación. Ya en libertad, se le atribuye un mensaje intimidatorio contra grupos rivales, encontrado junto a 3 cadáveres en la carretera que va de Xaitla Guerrero a Tetelcingo, Morelos, en 2022. Para Milenio Noticias, Mario García Toribio. En Nuevo León, mientras tanto, las autoridades localizaron los cadáveres de una familia completa integrada por un hombre, una mujer y 2 niñas de 4 y 2 añitos. Según los primeros informes, las víctimas presentaban heridas en el cuello y en el lugar se encontró un cuchillo. Este hallazgo se dio en el departamento marcado con el número 17 de la calle Naranjo, en el barrio Antiguo. Su localización ocurrió después de que los administradores del lugar detectaran un olor fétido proveniente del departamento. Mientras tanto, en Tamaulipas fueron localizados 6 cuerpos en la carretera San Fernando-Reynosa. Las autoridades informaron que presentan heridas de arma de fuego y huellas de tortura. Aquí es importante mencionarle que a horas de este hallazgo, elementos de la Policía Estatal fueron atacados con drones mientras recorrían el ejido Doroteo Arango. En la agresión, un vehículo táctico resultó también dañado, pero no se reportaron heridos. Otro hecho similar ocurrió en Michoacán. Ahí elementos de seguridad localizaron el cuerpo de 2 personas en la plaza principal de la comunidad de Téjaro, en el municipio de Tarímbaro. Los primeros reportes señalaron que una de las víctimas fue descuartizada, pero aún se desconoce su identidad. Aquí recordemos que en la zona limítrofe de Morelia y Tarímbaro operan las organizaciones criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también los Viagras y los Caballeros Templarios, que se disputan el control de la producción y el tráfico de drogas, también los secuestros y las extorsiones a empresarios y comerciantes. Mientras tanto, y en otro caso también de crimen organizado, a una semana de aquella incursión que se dio de un comando al municipio de Sinapecuaro, anoche se divulgó un nuevo video que muestra que el ataque se realizó por parte de una célula también del Cártel Jalisco Nueva Generación ahí en Michoacán. Este territorio está disputado entre ese grupo y otra organización criminal que se llama Grupo X. Así las imágenes. Sinaloa tampoco logra liberarse de esta violencia después de más de 70 días que lleva en la misma. Hoy en la tarde fue asesinado el ex subdirector de la policía de Culiacán, es decir, Benjamín Villarreal. Él estaba comiendo en un restaurante y durante el ataque también fueron asesinados una mujer y un hombre que no han sido identificados. Este hombre, Benjamín Villarreal, dejó el cargo de subdirector apenas el 31 de octubre, justo después de 19 años de servicio. Además de este asesinato, un policía estatal fue secuestrado apenas ayer en una fiesta familiar en Culiacán por parte de otro grupo armado.
También privaron de la libertad a Juan Alberto N., los sicarios quienes asesinaron luego al papá del agente y a un amigo. Mientras tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó que la célula delictiva que cometió el secuestro del restaurantero michoacano Taría Curi Hernández ya fue identificada por la Fiscalía Estatal. Las fuentes confirmaron a Milenio que el cártel Jalisco Nueva Generación fue el que llevó a cabo la privación de la libertad de Hernández, porque no pagó una suma que le exigió para dejarlo manejar tranquilamente su restaurante. Ahí mismo en Michoacán, familiares de personas desaparecidas de Pátzcuaro protestaron para exigirle a las autoridades que encuentren a sus seres queridos. Con fichas de búsqueda en la mano, los ciudadanos estaban alegando que el caso del restaurantero Taría Curi Hernández no es el único en la región. Así se vivió. Hay muchas familias que no solamente fue un empresario el que desapareció en esta semana pasada, que son muchísimos más de esta semana y muchísimos más que vienen de meses atrás y que no nos ha querido recibir. En Tamaulipas, el colectivo de búsqueda de personas, 10 de marzo, obtuvo una suspensión definitiva en un juicio de amparo para que el gobierno federal no borre a personas del Registro Nacional de Desaparecidos. Tras el anuncio de este censo de personas desaparecidas el año pasado, las madres buscadoras interpusieron un recurso legal que hasta ahora les fue concedida la suspensión para que las fichas de búsqueda no sean borradas o alteradas tampoco. La activista Delia Quiroa platicó con mi compañero Mario García al respecto y llamó a las familias de los desaparecidos a notificar si sus seres queridos fueron eliminados para buscar sanciones en contra de las autoridades responsables. O sea, las autoridades, como la Presidencia de la República y Gobernación, no pueden moverle al registro, porque estarían cometiendo un delito, estarían violando una suspensión otorgada por un juzgado federal y la sanción es de 3 a 9 años de cárcel, el mismo tiempo de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Cualquier persona que detecte que si al checar el registro de su persona desaparecida ha sido alterado o no lo pueden visualizar, tiene que comunicarse con nosotros para hacérselo saber al juzgado y pues se pueda proceder conforme a derecho. Estamos checando cada tercer día los registros de nuestras familias. Y pues vamos a solicitar una consulta de los expedientes y pues hacer una comparativa de los registros que nosotros tenemos. También es importante señalar que si ganamos este amparo y queda firme la sentencia, pues se va a condenar a estas autoridades por desaparición forzada, porque el también ocultar información que ayude a dar con el paradero de la víctima también es desaparición forzada. O sea, no solamente quien materialmente se lleva a nuestros familiares tiene una responsabilidad, sino las autoridades están desapareciendo a nuestros desaparecidos. O sea, ya lo hicieron, porque de hecho ellos redujeron la cifra en diciembre. Si no hay un reconocimiento oficial por parte de las autoridades que tenemos más de 100,000 desaparecidos, no tienen obligación de buscarlos. Entonces, por eso luego cuando uno va a poner denuncia, te salen con 1000 pretextos de que se fue con el novio o anda de fiesta o al rato viene y no quieren ellos iniciar una denuncia inmediata a pesar de que ya lo marca la ley. En más de este tema, vea lo que pasó en Jalisco. Un grupo de periodistas detectó que la Federación tiene un subregistro de personas desaparecidas en 6 entidades. Es decir, las fichas de búsqueda en el Registro Nacional son menos que las reportadas por cada entidad. Se trata de cerca de 6,000 personas desaparecidas que no están siendo buscadas por el gobierno federal en Jalisco, en el Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Tabasco. La investigación revela que hay fallas en el protocolo establecido por la ley en el que las entidades tienen que reportar cada caso a la Comisión Nacional de Búsqueda. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, más del 70% de los niños y niñas están viviendo en pobreza y muchos tienen que aportar a la economía de su hogar. El trabajo infantil es ya una práctica recurrente, justificada además culturalmente en muchas regiones de nuestro país. La historia es de Jonathan González. Siguiendo los usos y costumbres de sus comunidades, padres y madres chiapanecos hacen trabajar a sus hijos menores en el empleo informal para que aporten a la economía familiar. Es una antigua práctica que no ha podido ser erradicada a pesar de ser una violación a los derechos humanos. Nuestros hermanos indígenas están acostumbrados por años
a que sus hijos deben de trabajar a la par con ellos. Entonces creo que va a ser un trabajo bastante complicado. Nosotros estamos a favor de la niñez y creo que la primera manera de estar a favor de la niñez es no permitir que los utilicen para ser vendedores ambulantes en nuestro querido centro de San Cristóbal. La pobreza es el principal motor del trabajo infantil en las comunidades rurales, pero en la ciudad el riesgo para los menores suele ser mayor. Porque la costumbre a veces de una comunidad están protegidos, pero cuando sale de esa protección de su comunidad y va a otro espacio urbano, otro espacio comunitario que es muy diferente del suyo, ese conflicto de culturas, de procesos, de miradas podría poner en riesgo y exponer a esos niños a una situación que sí podrá comprometer a su crecimiento integral. Los trabajos a los que son sometidas las infancias y adolescencias van desde la venta de artesanías, flores y dulces hasta la limpieza de calzado. Algunas se realizan de noche, lo que pone en mayor vulnerabilidad a los menores. El trabajo infantil en realidad tiene consecuencias físicas, psicológicas y que son dañinas para niñas, niños y adolescentes. Algo importante que hay que notar es que el trabajo infantil no es punible ante la ley, no puede ser castigado desde un aspecto penal. Recientemente la organización Melel Xojobal denunció criminalización y discriminación de las niñas y niños trabajadores de San Cristóbal. El ayuntamiento ordenó moverlos del centro a otras zonas con menor iluminación y transeúntes, bajo el argumento de mejorar la imagen urbana. En San Cristóbal de las Casas, el 72% de las niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza, lo que equivale a cerca de 60,000 personas. Ante esta realidad, miles de familias trabajan junto con sus hijas e hijos en espacios públicos como calles, plazas, andadores y mercados. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Gracias, Jonathan. Y hablando precisamente de lo que padecen las infancias en nuestro país, el colectivo Pacto por la Primera Infancia denunció una serie de recortes en el anexo 18 del presupuesto de egresos de la Federación para 2025, que se enfoca en la asignación de recursos para programas al beneficio de niñas, niños y adolescentes. En un comunicado, la organización señaló que si bien hubo un aumento del 4% de los recursos, pasando de poco más de 979,000 millones de pesos a 1,017,683 millones, la realidad es que por la inflación este incremento es solo al final de 0.4%, así que prácticamente nulo. Pero, ¿qué repercusiones podrían generarse en torno a las infancias a partir de estos recortes? Y para poder platicar de esto, saludo a Aranzazú Alonso, directora ejecutiva y coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia. Buenas noches, Aranzazú. Buenas noches, Paola. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar sobre este análisis que hace el Pacto por la Primera Infancia, sobre los recursos que el gobierno federal propone destinar a niñas y niños y adolescentes en el anexo 18 del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Sí, y fíjate que fue muy polémico quizás el presupuesto en principio porque se veían recortes tal vez obvios a la cultura, al medio ambiente, a la salud, pero cuando se habla de la primera infancia parecía que existía un aumento. Cuando ustedes ya hacen el análisis tomando en cuenta el tema de la inflación, esto parece que en realidad es casi un recorte. Es importante precisar aquí que de acuerdo al análisis que nosotros hicimos del anexo 18, efectivamente, como tú lo mencionaste, prácticamente el total de recursos que se proyecta asignar son prácticamente los mismos que el año pasado, ya cuando hacemos el ajuste inflacionario. ¿Y esto a qué se debe? A que algunos programas presentan incrementos de presupuesto, algunos programas presentan decrementos y hay algunas, inconsistencias que es necesario aclarar. Primero quisiera mencionar por qué es extremadamente importante que como país invertamos en la primera infancia. Durante los primeros años de vida se forma materialmente el cerebro de las personas y con ese las habilidades cognitivas y socioemocionales que nos sostienen a lo largo de la vida. Pero también todos nuestros sistemas metabólicos están en formación, nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema nervioso, absolutamente todos nuestros sistemas también se están terminando de configurar y entonces es una etapa de mucha vulnerabilidad.
las niñas y niños son extremadamente susceptibles a lo que les está pasando, tanto lo bueno como lo malo. Entonces la adversidad puede tener efectos importantes. Por eso desde hace muchos años en el pacto estamos abogando activamente por incrementar la inversión en primera infancia. Es donde vemos incrementos que son buenas noticias y donde vemos recortes que hay que revisar porque podrían ser preocupantes. En primer lugar, es importante mencionar que vemos incrementos en aquellos programas que se están relacionando de manera directa con la educación inicial escolarizada y lo que se ha estado anunciando como un sistema nacional de cuidados. Vemos algunos incrementos en el programa de guarderías del IMSS, vemos incrementos en el programa de estancias infantiles del ISSSTE, ambas son buenas noticias. Nos preocupa un poco, por ejemplo, que no vemos tan claramente esos incrementos en programas de educación inicial no escolarizada que se financian, por ejemplo, con el programa de expansión de la educación inicial. Hay una parte en el presupuesto del anexo 1 donde se dice que se le van a incrementar 200 millones, pero ya cuando vas al renglón presupuestario en el anexo 18 no se ven. Entonces es ahí una inconsistencia que hay que revisar. Claro. Déjame regresarme al tema de los otros recortes a los que estás haciendo mención, porque por lo menos yo veo claro el del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en donde hay un recorte de 41%, y aunque parecería que ya estamos hablando de salud y no de primeras infancias, pues como nos lo acabas de explicar, está íntimamente relacionado. ¿Crees que esto, entre algunas otras cosas quizás que estén relacionados con la educación, por ejemplo, también puedan afectar a este grupo? A ver, es importante decir que en este anexo 18 solamente se reportan los recursos que los ejecutores de gasto van a destinar a niñas, niños y adolescentes, incluido la primera infancia. Entonces, en efecto, como tú lo bien lo mencionas, vemos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud un recorte importante, pero vemos en otros programas como prestación de servicios de salud del IMSS y del IMSS Bienestar algunos incrementos. Entonces, no sabemos si son reasignaciones entre programas, pero sería muy importante que en la discusión y en los parlamentos abiertos en el Congreso profundicemos sobre esto, o sobre otro tema que te voy a decir que nos preocupa mucho, que es el recorte al Programa Nacional de Vacunación, en un recorte de un 18% dentro del anexo 18. Sí, sobre todo porque en el tema de vacunación en nuestro país siempre hemos tenido números altos, ¿no? Nos hemos destacado porque en el caso de la infancia entiendo que antes teníamos hasta arriba del 90%. Algo que me preocupaba al respecto era que la Secretaría de Salud decía que en la administración pasada por lo menos 6 millones de niños no se vacunaron. No sé si eso marque una tendencia o si podamos regresar a lo que estábamos acostumbrados. Lo que hemos observado en otro análisis que hizo el Pacto por la Primera Infancia es que durante los últimos 10 años la cobertura de los programas de vacunación estuvieron bajando de manera preocupante. Sin embargo, hemos visto que tanto en los 100 pasos como en los documentos que ha publicado el actual secretario de Salud, se habla de la vacunación como un tema prioritario. Entonces, nos llama mucho la atención este recorte que se ve en el anexo 18 de este programa, porque no necesariamente es consistente con las declaraciones y los documentos que se han estado publicando por parte del gobierno federal. Claro. Entonces, este es un tema que debe de abordarse de manera muy detallada en el Congreso para entender cuál es la justificación o dónde están esos recursos, porque sí o sí necesitamos hacer una inversión importante en vacunación para revertir, digamos, esas bajas coberturas y llegar a esos estándares de los que tú ya hablabas, que durante algún tiempo México tuvo coberturas arriba del 90%. Entonces, esos son temas de especial preocupación. Ahora, ya pudieron tener un diálogo para cerrar, entender esto, ¿no? Si ustedes ya pudieron tener un diálogo quizás con la Comisión de Presupuesto o con los líderes del oficialismo, en donde estén los oídos que pueden hacer algo al respecto. Justamente la próxima semana, en coordinación con la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, estamos coorganizando la 5ª Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia, donde precisamente la intención es que podemos llevar estos hallazgos a la discusión pública y conversar sobre dónde tendrían que estar las prioridades para garantizar los derechos de las niñas y niños en primera infancia, ¿no? Poner estos puntos de atención, hacer recomendaciones en un diálogo siempre muy respetuoso, pero muy vigilante de los derechos de las niñas y niños en primera infancia. Nosotros vemos algunas señales de que se están trabajando en el programa de 1000 días, en programas de crianza, o sea, vemos que están pasando cosas, pero necesitamos verlas a nivel presupuestal también. Muchísimas gracias, Aranzazú Alonso. Vamos a estar muy pendientes del tema y los avances. Gracias. Gracias, Paola.
Vamos a otros asuntos. Hoy en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió ya a las declaraciones que hizo el primer ministro de Canadá, es decir, Justin Trudeau, quien aseguró que consideraría algunas otras opciones comerciales para sustituir a México si es que este país no tomaba acciones claras para beneficiar a la región. Y habló la presidenta sobre el plan que existe ya para disminuir las importaciones que se hacen desde China, que es lo que le preocupa a Canadá. Vamos a buscar qué productos estamos comprando de más en China para tratar de hacerlos en Norteamérica o en México, y en lo que corresponde a Norteamérica se calcularon los beneficios si todo Norteamérica empieza con esa visión de hacer más de lo que actualmente compra de China o en general de Asia, ¿no? Entonces, ese proyecto está ahorita en la mesa. Esta idea de que a través de México está entrando los productos chinos para llevarlos a Estados Unidos no es correcta. Por ejemplo, los automóviles que se fabrican en México, sea que se exporten a Estados Unidos o que se queden en México, tienen solamente 7% de contenido de productos que vienen de China. En Estados Unidos es 9%. En las reuniones que tengamos en su momento con Canadá, ya formales, con el equipo del presidente Trump, pues vamos a demostrar claramente cómo es falsa esta idea. Mientras tanto, sobre la elección del Poder Judicial, el Senado y la Presidencia de la República descartaron darle al INE la prórroga que estaba pidiendo de mínimo 90 días para celebrar los comicios o las elecciones el próximo año, que se van a llevar a cabo como aquí se lo hemos platicado. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la prórroga sea necesaria y que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se va a reunir con la presidenta del INE, es decir, Guadalupe Tadei, para que escuchen sus planteamientos. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó en su cuenta de X que esa petición no se va a dar, pero que habrá que procesar y formalizar la respuesta. Y a propósito justamente de la elección del Poder Judicial, esto sigue dando de qué hablar porque hoy el Comité de Evaluación del Poder Legislativo anunció que ya alcanzaron la meta de los 5,400 interesados en ser participantes, los necesarios, los mínimos básicos para llevar a cabo el proceso. Pero, ¿por qué en los otros comités no ocurre esto? Moisés Durán nos cuenta. Más bien la invitación es a todos los jueces, a todas las personas juzgadoras, participen en la elección. Queremos hacer una convocatoria a todos los licenciados y licenciadas en Derecho. Apúntense en la convocatoria para elegir a las personas juzgadoras. Convocando el pueblo de México, se está convocando el país, se está convocando la justicia. A 2 días del cierre de registro de aspirantes a candidatos a la elección del Poder Judicial de 2025, la cosa simplemente no prende. 2 de los 3 comités de evaluación están lejos de cumplir la meta para llenar las vacantes de jueces, magistrados y ministros. Según el exministro Arturo Saldívar, se tendrían que registrar 5,400 aspirantes en cada uno de los comités para después hacer el filtro de quienes vayan a los comicios. Pero en la carrera contrarreloj, los poderes ejecutivo y judicial están muy lejos de esas cifras. El legislativo es el único que ya cumplió la meta. Expertos en la materia afirman que la diferencia de números entre comités es por la falta de rigor de los requisitos, aunque tampoco descartan que el tema político esté de por medio. Hay una relación inversamente proporcional entre la seriedad de los comités y la cantidad de escritos. El mejor comité es por mucho el del Poder Judicial. Seguramente es el que va a evaluar con mayor rigor y creo que eso explica que haya menos candidatos. El peor comité por mucho es el del Poder Legislativo. Ahí hay perfiles abiertamente partidistas y también hay perfiles que hay que decirlo con muchísimo respeto, no son figuras destacadas. Creo que de origen el propio Poder Judicial ha estado metido en una discusión más que jurídica, política, y eso creo que no le ha venido bien al propio Poder Judicial. ¿Pero qué ocurre si no se llega a la meta? Nadie lo sabe. En las bases de la convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, no viene estipulado ese supuesto. Solo se menciona en la base 8 de la convocatoria general, publicada el 15 de octubre, que los casos no previstos serán resueltos por el Senado y las instancias competentes según corresponda. Nada más. Pueden suceder 2 cosas, ¿no? La primera es
que se dé una prórroga, ¿no? Tendría que reconocer el poder legislativo que los plazos que se aprobaron en la Constitución no son adecuados. Y hay otro escenario donde, con prórroga o sin prórroga, pues simple y sencillamente no se alcanzan los mínimos. Quien redactó esa iniciativa y hizo esas modificaciones no tiene ni la más remota idea de cómo funciona ni el sistema electoral ni el poder judicial. Este es un proceso inédito para todas las instancias participantes. Caso de que no se pudiera realizar ese proceso electoral en este momento de algunos cargos de jueces o magistrados, pues evidentemente podrían incorporarse, si es que se declararan desiertos por alguna razón, se podrían incorporar en la segunda etapa. Son elementos a los que nos estamos enfrentando sobre la marcha y que evidentemente se le tendrá que dar una resolución lo más rápida y de manera más institucional posible. Yo te diría que todo proceso evidentemente es perfectible. Y ha sido tan poco el interés en participar que el gobierno federal lanzó una campaña que muchos calificaron de risa. El Instituto Mexicano de la Juventud se apoyó de ternurines para motivar la inscripción, pero también funcionarios le entraron. Tenemos una cita con la historia. Allí nos vemos. Te quiero invitar para que te inscribas en el Poder Judicial. Quiero invitarlas a todas las abogadas, a todas las que son egresadas de las universidades, a que se registren. Estas campañas parecen no haber motivado la participación, y muchos auguran que se llegará a la meta sin los aspirantes suficientes, aunque otros son más optimistas. Yo creo que ese proceso o ese supuesto no se va a dar. Confío en que no se dé y que no entremos justo en temas de interpretación y que el proceso fluya lo mejor posible y que todos los poderes participen en la medida de sus posibilidades. Para Milenio Noticias, Moisés Durán. Y ya respondió el magistrado del Poder Judicial de Nayarit, Rodrigo Benítez, acusado de violación, tráfico de influencias y de obstaculizar la justicia, a quien le fue retirada su inmunidad procesal ayer en el Congreso Estatal. Acusó ser víctima de una persecución del gobernador Miguel Ángel Navarro y del fiscal Petronilo Díaz Ponce, con quienes trabajó muy de cerca hasta antes de ser investigado. Culpó al gobernador de romper una relación de 30 años por negarse a usar la fiscalía para estrategias políticas con el fin de controlar los tres poderes de Nayarit. Negó ser culpable de los delitos que le imputan y aseguró que la Fiscalía General de la República no tiene competencia legal para investigar el caso de violación en el que está involucrado. Concluyó diciendo que con la reforma judicial no habrá un poder judicial independiente que le dé esperanzas de un debido proceso. Y esta mañana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que ayer fueron rescatados más de 5,000 migrantes en acciones realizadas por el Ejército Mexicano y otras instituciones. Por ejemplo, en Oaxaca fueron rescatados 174 migrantes en 5 acciones simultáneas llevadas a cabo en la región del Istmo de Tehuantepec. En ese lugar, 4 personas fueron detenidas. En Zacatecas, un grupo de 53 migrantes de origen centroamericano fueron rescatados mientras viajaban hacinados de pie dentro de la caja de una camioneta de carga. Ahí, el chofer que conducía el vehículo quedó detenido. Y para el día de hoy se rescataron a 67 migrantes que estaban secuestrados en una casa en la zona del Istmo de Tehuantepec. Los plagiarios solicitaban a las familias de los migrantes cerca de $10,000 para poderlos liberar. Después de todo este operativo se detuvo a la propietaria del inmueble junto con otra persona más. Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, se han rescatado a más de 285,000 migrantes. Sobre el avance también de la caravana migrante que está en ese mismo estado, las fuertes rachas de viento del Frente Frío número 10 ha retrasado el avance de los más de 1,500 migrantes que en algunos casos transitan en triciclos y en bicicletas, llevando consigo niños y mujeres embarazadas. Algunos migrantes piden el apoyo de autoridades para así poder llegar lo más pronto posible a la frontera norte con Estados Unidos. Nosotros no pensamos quedarnos aquí en México, queremos que el gobierno nos apoye. Nosotros estamos esperando en nuestra cita. Para que la presidenta de México nos pueda colaborar con buses. Con buses primero porque hay muchos niños en muchas condiciones, enfermos, adultos. Entonces es que nos escuchen, que nosotros no queremos aquí, sino queremos ingresar antes de que Donald Trump tome su gobierno nuevamente.
A propósito de la migración en Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza dio a conocer el número de detenciones de migrantes en el nuevo año fiscal 2025 en el país vecino. Hubo poco más de 56,000 en octubre, que a comparación del mes de septiembre hubo un incremento. Esto quiere decir que se rompe ya la tendencia que había a la baja de detenidos, de migrantes detenidos, que se había mantenido en los últimos meses. Y en temas internacionales, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que el ataque en contra de una instalación militar en Ucrania con un misil balístico hipersónico fue una advertencia a Occidente después de permitir usar sus misiles por parte de Kiev para apuntar a suelo ruso. Por su parte, el presidente Vladimir Putin anunció que él tomó la decisión de producir en serie los novedosos misiles de alcance intermedio Oreshnik, cuya exitosa prueba contra un complejo ucraniano fue anunciada la jornada anterior. A petición del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostendrá una reunión de emergencia con la OTAN para analizar así las últimas actuaciones de Rusia. Mineli Ataide, buenas noches. Otra vez la violencia en el fútbol mexicano, desafortunadamente. Cuéntanos siempre tu espacio. Pau, muy buenas noches. Sí, tristemente tenemos que volver a hablar de este tema, como bien lo dices, violencia en el fútbol mexicano. Ayer en el estadio Akron, en el duelo entre Chivas y Atlas, que bueno, más allá de todo eso, recordemos, perdieron las Chivas, quedaron eliminadas y es Atlas el que se juega el último boleto el próximo domingo frente a Xolos para clasificar a cuartos de final. Pero tristemente, Pau, mira, lo que ocurrió con este aficionado es para dar vergüenza de nueva cuenta, porque justamente Gerardo Soria sufrió un ataque de varios aficionados de Chivas. Él relata cómo tuvo que correr para proteger a su hijo. Prácticamente, pues no sentía los navajazos que le estaban poniendo porque él pensó que lo estaban golpeando únicamente hasta que se da cuenta que estaba sangrando. Vamos a escuchar parte de lo que le comentó a mi compañero Juan Manuel Figueroa. Y cuando íbamos saliendo al pasillo de arriba para bajar las escaleras, del lado derecho vi que venían 7 personas pues corriendo y nomás gritaron, ya se les llevó un chingado, ya chingaron a su madre, golpearon a mi hijo y empezaron a jalarle la playera y yo abracé a mi hijo, le hice pues como conchita, nos tiraron al piso y yo lo que hice fue ponerme encima de mi hijo para que no lo golpeara y fueron como unos 30, 40 segundos de que estuvimos recibiendo patadas y golpes y todo, y los policías me dijeron que me recargara en la pared, hicieron un cerco alrededor de nosotros, me dijeron que me recargara en la pared, y cuando me recargué en la pared y pues caliente toda la espalda y empecé a sentir pues que corría la sangre. Me di la vuelta y mi hijo me dijo que pues estaba sangrando, que ya todavía la playera sangraba. Qué cosas. Pues muchísimas gracias, Mineli Ataide. Muy buena noche, Pau. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más. Listos de regreso con más información. Después de su recorrido por Europa, llegó al Palacio de Medicina del Centro Histórico de la Ciudad de México la exposición Ilusiones. Erika Flores, cuéntanos de qué se trata. En esta exposición el reto principal es diferenciar la realidad de lo que se mira contra la lógica. Buscamos que la gente que venga aquí se cuestione la realidad que damos por hecho todos los días. Todos los días pensamos que las cosas funcionan de una manera, pero nunca nos ponemos a pensar el porqué de esas cosas. Las salas más atractivas son aquellas donde el reto visual es diferenciar la realidad del engaño. Bueno, la exposición viene desde Europa, en Italia. He tenido muchísimo éxito allá, entonces ahora llega, aquí al Palacio de Medicina. Los curadores son italianos, el curador principal es Gianluca Salvadori, ¿verdad? A diferencia de un museo común y corriente, aquí lo que queremos es que interactúes con las piezas. Para los asistentes es imposible quedarse quieto frente a los retos visuales. Pero lo divertido de esto es que en realidad yo estoy justo de cabeza. El cuarto girado es un cuarto que está girado de tal manera que el piso es el techo y el techo es el piso.
Nosotros lo que queremos es que esta exposición sea lúdica, ¿ok? Es como un collage. Está llena de diferentes experiencias y lo que buscamos es que ustedes puedan acercarse y tocar las piezas, ¿ok? Hay que a veces recostarnos, hay que pararnos, hay que saltar. Entonces termina siendo como un juego. La exposición estará abierta hasta el 15 de diciembre. Miguel Ángel y yo los esperamos aquí en la exposición de las ilusiones. Nos encontramos en el antiguo Palacio de Medicina, en Brasil 33, frente a la Plaza de Santo Domingo. Para Milenio Noticias, Erika Flores. Con esto nos despedimos. Mi nombre es Paola Barquet y le agradezco su compañía también, por supuesto, a nombre de mi compañero Alejandro Domínguez. Buenas noches.